Si alguna vez te preguntaste cómo hace JavaScript para estar manipulando los elementos que ves en tu página web, llegaste al video indicado. Hola, soy Leo y si estás interesado en el mundo del desarrollo de software, este canal es para ti. Una vez que el navegador abre el fichero HTML original, este se encarga de construir el DOM y a partir de ahí ya descarta completamente tu HTML. Simplemente el navegador va a estar en sincronía con ese DOM que él construyó. Ahora, ¿qué es ese DOM? Bueno, para que visualices mejor, acá te muestro una paginita bien sencilla, simplemente un HTML que tiene en el head, un título y un CSS linkeado. Luego en el body va a tener un formulario con dos inputs y un botón. Y podemos visualizar claramente lo que tenemos acá. Ahora, si yo copio todo esto y me voy a esta página, que es un previsualizador del DOM, y lo pego, van a notar que tenemos este arbolito que está acá. Este arbolito es la representación de los elementos que tenemos en HTML. Como se ven acá medio mezclados, vamos un momentito a quitarle varios de los atributos para que se visualice mejor. Bueno, aquí se ve mejor. Como ven, tenemos el HTML, luego el head y el body. En el head tenemos el title y el link. Y dentro del body tenemos el formulario con sus inputs y el botón. Volviendo a la página de nuevo. Si recuerdan, en la pestaña de elementos, cuando las personas ven esta parte de acá, equivocadamente dicen que ese es el HTML de su página web. Pero no, esto no es más que una representación de ese DOM que ya el browser construyó. Para demostrártelo, voy a seleccionar el elemento del body, lo voy a eliminar. Como ven, ya aquí no hay body ninguno, pero si le doy clic derecho y ver el código fuente de nuestra página, van a notar que aquí está el head y el body con el formulario y los inputs. Este formulario que está acá ya no se encuentra como tal en lo que estamos viendo nosotros, pero en el código fuente, es decir, en el HTML original que se le entregó al navegador, sigue estando este formulario y el body. Entonces, volviendo a nuestra página, vamos a la tab de la consola y vamos a refrescar para volver a ver toda nuestra página. El navegador nos brinda un montón de maneras en las que podemos acceder al DOM y manipularlo también. En este video vamos a ver las cosas básicas, ya que este curso de JavaScript es completamente enfocado en la web. Por lo que en los siguientes videos vamos a seguir viendo cómo manipular un poco mejor los elementos del DOM y también todo esto mezclado con JavaScript puro y duro. Entonces lo primero que tienen que saber es que el HTML, es decir, todo el documento HTML, el navegador lo va a reconocer como document. Es decir, si aquí en nuestra consola escribimos la palabra document, ve que se selecciona todo el documento como tal. Si queremos acceder al head o al body, simplemente decimos head. Acá nos devolvió el elemento, que adentro tiene el title y el link. Vamos a limpiar un segundito. Y lo mismo podemos hacer con el body. Si le doy enter, aquí me entrega el body, va a tener el formulario y el formulario con los inputs y el button que tenemos acá en la izquierda. Ok, ya sabemos acceder al header y el body, pero ¿cómo podemos acceder a elementos en concreto de nuestra página? Bueno, primero les voy a enseñar dos maneras que se usaban antiguamente, pero se las tengo que mostrar porque lo van a seguir viendo por un buen tiempo aún. Y estas son cuando queremos acceder a un elemento por el ID, es decir, el identificador, un elemento único, o cuando simplemente queremos seleccionar todas las etiquetas de un tipo. Por ejemplo, venimos acá, vamos a limpiar, y le decimos document get element by ID. Es decir, dame el elemento que tiene el ID y aquí le vamos a especificar el ID. En este caso yo voy a usar este que dice Celsius. Ponemos Celsius. Y si se fijan, acá nos devuelve el input y si yo lo pincho, ven que acá arriba me lo selecciona. El otro caso sería, por ejemplo, document get element. Podemos ver que aparecen por clase, por nombre, pero era muy común utilizar by tag name, es decir, por la etiqueta. En este caso vamos a decirle, por ejemplo, input. Es decir, danos todos los elementos que tienen la etiqueta input. Y aquí vemos que nos devuelve una colección de dos elementos, siendo estos dos inputs de acá. Ahora le decía la forma antigua porque existen dos maneras actualmente de acceder a cualquier elemento y es bastante dinámico. Y estamos hablando de la función query selector. Si conoces los selectores de CSS, esta función te va a permitir acceder a cualquier elemento que seas capaz de tú conocer cómo acceder a él. Si tienes algunas dudas con estos selectores de CSS, te dejo en la descripción un video súper exhaustivo acerca de estos. Entonces, para demostrar el ejemplo, vamos a limpiar la consola y vamos a decirle document query selector
y le voy a decir, quiero obtener el elemento que tiene el ID se obtiene de esta manera con el signo de número, Celsius. Ven que acá me entrega el input como tal, de la misma forma que habíamos hecho con getElementById. Tienen que tener en cuenta que querySelector siempre nos va a entregar un elemento. No importa que muchos elementos cumplan con ese selector, él va a agarrar el primero que cumple con este selector y nos lo va a entregar. Por ejemplo, si decimos lo mismo, querySelector, pero en vez del ID vamos a decirle input. Aquí él nos da un solo elemento, es decir, el primero de los inputs. ¿Qué pasa si quiero seleccionar varios elementos a la vez con querySelector? Bueno, en ese caso vamos a utilizar querySelector all. Vamos a poner el ejemplito. Vamos a decirle acá querySelector all. Si le doy enter, vamos a ver que tenemos una lista de 2 elementos y serían los 2 inputs que tenemos acá. Ahora, ¿qué podemos hacer con estos elementos? Bueno, pudiésemos hacer infinidades de cosas, pero en esta clase vamos a ver las cosas esenciales que se pueden hacer. Una de las cosas esenciales sería ver los atributos de esos elementos. Por ejemplo, vamos a acceder document query selector al elemento que tiene como ID Celsius y vamos a acceder al atributo value, es decir, el valor que tiene este elemento. Le decimos punto value. En este caso nos dice comilla comilla porque el elemento está vacío. Pero si escribo acá, por ejemplo, 300 y vuelvo a repetir la misma línea, vemos que ahora tenemos 300. Fíjense que este value es porque el input, es decir, en HTML, el atributo value, es decir, el valor es el que vemos representado acá adentro. Si estuviésemos hablando del botón, por ejemplo, en el botón este convertir no significa un value, significa el texto que tiene dentro. Por ejemplo, si hacemos así, selector, dame el botón, punto value, no tiene nada, pero si le decimos inner text, es decir, dame el texto que tienes dentro, él me dice convertir. Entonces, como mismo obtuvimos ese atributo, podemos también reemplazar el valor que tiene ese atributo. Vamos a probar, por ejemplo, vamos a limpiar un segundito y vamos a decirle al grado al input de Celsius que el value va a ser igual a 100. Si le damos enter, ven que acá cambia el 300 por el 100. Otro de los atributos más comunes que vas a ver que se usan con el DOM sería el atributo de estilo. Por ejemplo, si vamos a la misma línea, en vez de decirle que nos dé el value, vamos a decirle que nos dé el atributo de style. Ven que nos devuelve un montón de cosas que no entendemos ahora mismo, pero lo que queremos hacer es sustituir uno de los estilos. Por ejemplo, si corremos la misma línea, pero le decimos style.background va a ser igual red, a rojo. Vemos cómo nuestro elemento cambió el background. Pero realmente sería un poco incómodo estar cambiando estilo por estilo. Entonces una manera más conveniente sería jugar con las clases que tienen los elementos. Por ejemplo, en nuestro caso, yo tengo una clase que le puse hidden, que significa oculto, que no tiene más que el display none. Entonces, para jugar con las clases que tiene un elemento, vamos a dar la tecla de arriba y vamos de nuevo al input que tiene como ID Celsius y vamos a decirle class list. Esto nos va a dar la lista de clases que tiene ese elemento. En este momento ven que no tiene ninguna clase y le podemos decir .add, es decir, añádeme una clase. Vamos a decirle, por ejemplo, hidden. Si lo doy enter, ven que el elemento se oculta, es decir, él está todavía renderizado, está pintado en el navegador, pero simplemente el display, como es none, él lo oculta. Si ahora vuelvo a correr para ver todas las clases que tiene, vemos que tiene la clase hidden. Vamos a limpiar un segundito y vamos ahora, en vez de añadirlo con el add, vamos a borrar esa clase, remove. Si removemos, es decir, si eliminamos esta clase, el elemento se debería mostrar. Y como ven, es lo que pasa. Ahora imagínense que tenemos un botón que cuando le damos clic se va a mostrar algo y si le damos clic de nuevo se va a ocultar. Tendríamos que estar preguntando, bueno, si tiene la clase hidden, entonces quítala, o si no la tiene, entonces agrégaselo. Pero existe una función que va a hacer esto por nosotros. Y estamos hablando de la función toggle. Si damos enter, si no la tenía, se la agrega, pero si volvemos a correr la misma línea, si la tenía, se la quita. Entonces vamos a limpiar rapidito acá y vamos a completar este ejercicio. Vamos a abrir una paginita porque no tengo ni idea cómo se va de Celsius to Farad, no recuerdo cómo se escribe lo demás, fórmula. Vamos a
abrir esta misma página. Bueno, aquí nos dicen que los Fahrenheit es igual al Celsius multiplicado por 9 sobre 5 más 32. Entonces vamos a ir a nuestra página y vamos a decirle, aquí tenemos Celsius.value, es decir, ya tenemos el valor, pero si se fijan, vamos a poner acá un segundito, 34, si le doy Enter al value, recuerden que este 34 con estas comillitas significa que estamos hablando de un texto, no de un número como tal. Al ver el cálculo me di cuenta que lo primero era una multiplicación y multiplicando el texto por el número no tendríamos problema porque el JavaScript es así de loco, pero eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a aplicar las buenas prácticas que sería convertir este texto a un número. Entonces vamos a copiarnos esto que está acá y vamos a decirle parse float, como vimos en el video anterior, y entre paréntesis voy a pegar el valor que tiene el input que estamos usando para los grados Celsius. Si le doy Enter, ven que ya este 34 está como en forma de número. Solamente para probar vamos a decirle 34.4 y si corremos la línea de nuevo, aquí lo tenemos bien. Voy a limpiar un segundito y vengo acá de nuevo porque se me olvidó la fórmula. Entonces multiplicamos por 9 quintos y sumamos 32. Entonces sería parse flow de todo eso, lo multiplicamos por 9 quintos y le sumamos 32. Si damos Enter van a ver que nos da un numerote. Entonces, ¿cómo logramos asignarle a este input de acá abajo este numerote? Bueno, me voy a copiar todo esto que está acá, lo voy a tener en el control C como un buen desarrollador y vamos a decirle document.querySelector. Pero esta vez, en vez de seleccionar al de Celsius, voy a seleccionar al de Fahrenheit. Vamos a decirle el que tiene ID, Farad. Le puse solamente Farad porque no sé cómo se escribe el resto. Y vamos a decirle .value va a ser igual a todo esto que tenemos acá. Si le doy Enter, vemos que acá ya convertimos lo que teníamos de grados Celsius a Fahrenheit. Solamente hay el detallito de que no me gustaría que el usuario viera todo esto, sino que viera un número redondeado. Entonces para esto vamos a usar la función que vimos en la clase pasada para redondear. Sería todo esto que está acá, parse flow, la multiplicación y la suma, lo voy a cortar un segundito y voy a poner math.round. Voy a pegar todo esto y cierro el paréntesis. Si le doy Enter, ahora sí me lo redondea a 94. Quizás te estuviste preguntando, pero Leo, tenemos que estar haciendo esto constantemente, pues hicimos el value aquí, después encerramos esto en un float, después copiamos y pegamos todo eso dentro de un round. ¿Qué pasa si tengo que hacer más cosas? Seguimos copiando y metiendo todo eso dentro de paréntesis y paréntesis y se hace una línea infinita. Y tienes toda la razón. Para mejorar esto, vamos a estar viendo la clase de variables en JavaScript y vamos a seguir con este mismo ejercicio.